Bueno, buenos días. Este tema, buenos días, buenos días. Este tema, este vídeo que voy a hacer a continuación trata sobre la historia del mundo actual. Es el enfoque general, los 6 primeros temas que son un marco general del panorama económico, de desarrollo humano, de instituciones supranacionales, el multilateralismo, el unilateralismo al que nos enfrentamos a día de hoy, la sociedad, la ciberseguridad, el terrorismo yihadista, el terrorismo global. Son todos estos temas un marco general para hacernos una idea del momento en el que estamos y de dónde venimos, de dónde viene todo esto, de dónde parte todo esto, que hay un punto de partida principal que es la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo a partir de 1990 básicamente, aunque haya una fecha simbólica, es unos días muy simbólicos, 1989 y demás, es la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI forman parte de estos 20 años de las premisas, de las raíces del mundo actual. Nos podemos remontar mucho más atrás, pero bueno, en términos perdón, de historia actual, historia contemporánea. Entonces, lo primero que hay que hablar, el primer tema, se dedica básicamente al desarrollo económico y al bienestar humano. En este tema hay que decir que los avances de las últimas décadas en materia de lucha contra el hambre y contra la pobreza, la enfermedad y la muerte temprana están interrelacionados entre sí y se deben básicamente a 4 factores: el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo económico del mundo es un hecho objetivo. Avances en la sanidad y avances en la educación son hechos objetivos. El mundo ha avanzado desde la última década del siglo XX hasta la segunda década del siglo XXI, finalizando en la que nos encontramos ahora mismo. El mundo ha avanzado en estos 4 grandes parámetros. Y ahora vamos a intentar ver los pormenores. Tengo que decir, antes de continuar con el vídeo, que como estudioso de la materia de la historia, ¿vale? Como historiador, trato de ver los hechos de una forma lo más científica posible. La carga emocional o la carga ideológica que se le pueda dar, voy a intentar, es inevitable siempre, hacer emitir algún tipo de señal o dar alguna premisa un poco desde lo subjetivo. Pero como he dicho, voy a tratar de ser en estos vídeos lo más objetivo posible, basándome en los datos aceptados comúnmente, los hechos aceptados mayoritariamente, a los que se le pueden sacar miles de matices. Pero un hecho, por ejemplo, objetivamente comprobado, lo hemos vivido, lo hemos sentido y se ha escrito y se sigue escribiendo mucha literatura, es el año 1989, el año 1990. El comunismo cae en el mundo, el bloque comunista cae. Además, en poco tiempo se desmorona. Vivimos unos momentos previos que afectan básicamente a la sociedad de esos países que forman parte del bloque comunista, unos años iniciales de mucho caos, tanto económico como social. Las guerras, por desgracia, siguen existiendo en el mundo como forma de solucionar problemas, pero en esta última década del siglo XX la ONU adquiere un papel como nunca había tenido hasta ese momento, pacificador, asumido. Vamos a ver también más adelante el papel de la ONU, de dónde viene, cuando nació en 1900, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, como una alternativa multilateral a los nacionalismos exacerbados que nos habían llevado a esa situación de ambiente prebélico en los años finales de los 30 y de la Segunda Guerra Mundial. Sin entrar en más detalles al respecto, hay que decir que actualmente el secretario general de la ONU, el nuevo secretario general de la ONU es Antonio Guterres, una personalidad con una dilatada experiencia
temas internacionales. Fue miembro de la Internacional Socialista, fue primer ministro en Portugal y miembro, evidentemente, del Partido Socialista de Portugal. Pero es una personalidad, al margen de la ideología que tenga, nos guste más o menos, es una personalidad que está dispuesta, por lo menos en los primeros discursos que ha hecho en el seno de la ONU, a hacer o a intentar cambios de calado de esta propia institución, que ahora vamos a ver. Que ahí sí que voy a emitir un juicio. Yo creo, estoy de acuerdo con el secretario general, que es necesaria adecuarla a los tiempos que vivimos. Y en cualquier caso, que sea sobre todo muy efectiva contra los unilateralismos y que tenga capacidad de poner en valor esos retos a los que nos enfrentamos como humanidad, por encima de los retos, por encima de los egoísmos propios de esos nacionalismos exacerbados que llevan implícitos, o de cierre de fronteras, o de autarquías incluso de las que se habla, imposibles en un mundo globalizado y con tanto desarrollo tecnológico como el que tenemos hoy en día, con la internet y demás. También vamos a hablar de eso más adelante. Esto en el tema 1 se describen una serie de medidores científicos, medidores estadísticos, que los historiadores tenemos la obligación de conocer, como el Producto Interior Bruto, cómo se mide, qué es lo que es. Son conceptos económicos básicos y muy importantes a la hora de analizar una situación puntual de una sociedad determinada o una situación global del mundo. Producto Interior Bruto, Producto Nacional Bruto, índice de precios al consumo, medidores de la desigualdad, como el coeficiente de Gini, que valora la desigualdad de 0 a 1, una serie de parámetros que combinados entre sí pues llega a ese índice. Como de forma general podemos decir que a más índice de desarrollo humano hay más igualitarismo, hay mayor igualdad en los países. Para evaluar esa desigualdad, muy importante, evaluar la desigualdad, evaluar el desarrollo humano. Para evaluarlo se combinan una serie de parámetros, como os comentaba, unas series históricas en las que podemos observar la evolución. De esto hay unos cuantos vídeos que hice con respecto al glosario básico de términos económicos y de medidores estadísticos, ¿vale? En cuanto a los factores del desarrollo económico, muy rápidamente decir que los factores históricos van ligados al desarrollo tecnológico del medievo. En el año 1000, por ejemplo, China era la civilización más avanzada. En el año 1500 Europa se pone más o menos a la altura. Europa, China, Oriente Próximo y la India son las civilizaciones más avanzadas del mundo. Se pueden también hacer alguna salvedad. Seguramente la haya en otros continentes, en alguna sociedad más puntual, pero en cuanto a los grandes imperios, las grandes civilizaciones, es en el año 1000 China, en el año 1500 Europa, Asia, y bueno, pues los factores históricos tienen cierto peso en cuanto a medir el índice de desarrollo económico a día de hoy. La difusión, parece ser que el eje de Euroasia, el eje este-oeste, tiene más peso que el eje norte-sur en cuanto a capacidad comercial, capacidad de intercambio de ideas, capacidad de innovación. Históricamente ha sido así. La ruta de la seda era mucho más importante que cualquier ruta que pudiera haber, por ejemplo, en el continente americano, de sur a norte, da igual. Fue mucho más importante las latitudes medias. La importancia geoestratégica de Eurasia es histórica y hoy en día sigue siéndolo. También hay otra serie de factores que pueden influir, como son los geográficos, la distribución de los climas templados, la abundancia de lluvia. Parece ser que tiene cierta relación. Los países más lluviosos son, por regla general, más desarrollados que los que tienen déficit de lluvias.
Y estos factores históricos, climatológicos, geográficos, son bastante influyentes, pero no llegan a ser determinantes. Hay otros factores, hay otras teorías económicas que han estudiado durante muchos años todo esto del desarrollo económico y bueno, vienen a decir que el aspecto tecnológico y la inversión son mucho más importantes que ese peso, que ese lastre positivo o negativo histórico y geográfico puedan tener unas sociedades u otra para hablar de más o menos desarrollo. En este primer tema, este primer apartado, este marco general de 6 temas de la asignatura, se habla también de lo que es el desarrollo humano. Parece ser, está demostrado científicamente por economistas, por historiadores, por expertos en estos temas, que un crecimiento del Producto Interior Bruto hasta ahora ha sido directamente proporcional con el crecimiento, con el aumento del bienestar de esa sociedad. Ahora bien, hay que matizar todo esto. Siempre los matices muchas veces son más importantes que las grandes cuestiones o que los grandes hechos demostrados. Y el índice de desarrollo humano, para saber de qué estamos hablando, se define como una combinación de datos de salud, de ingreso y de conocimiento. Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica informes anuales de IDH combinando todos estos datos que los países ofrecen en cuanto a esperanza de vida, educación, se mide en términos medios de años de escolarización, los ingresos nacionales brutos, y entonces el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo divide en 4 apartados a los países según sea este índice mayor o menor. Muy alto, en los que estaría el grueso de países como Canadá, USA, Japón, Europa. Índice de desarrollo humano bajo, en contraposición a la parte baja estaría el África subsahariana, Haití, Birmania. En el medio estarían países desarrollándose tecnológica y humanamente como China y la India, y en el grupo alto estarían países de la Europa Oriental, Rusia y demás. Las causas principales por las que se da un índice de desarrollo humano medio bajo son las causas sanitarias, grandes epidemias como el SIDA, que sigue hoy en día afectando amplias zonas de África principalmente, la malaria, igual en Asia, en África. Luego, otro apartado importantísimo por todo lo que conlleva son las situaciones de conflictos armados, el hambre que mata a millones de personas a día de hoy, tristemente, la especulación financiera está produciendo también unos daños colaterales, como estamos viendo en esta última década del siglo XXI, los problemas medioambientales como sequías, la corrupción burocrática en países como Mali, como Corea del Norte, Haití, el Congo, hay más de 1.000 millones de personas, de seres humanos que pasan hambre a día de hoy. Otra causa es la desigualdad educativa, medida desde hace unos años por el informe PISA tan famoso, del que es partícipe voluntariamente una serie bastante representativa de países del mundo. Yo creo que la educación es la base principal y ahora también veremos más en profundidad la importancia de la educación va directamente ligada a ese desarrollo humano y a ese desarrollo económico de los países. Es en lo que debería de invertir la humanidad. Una vez más, me salto la objetividad para ser totalmente subjetivo. Creo que en un mundo globalizado,
habría, en primer lugar, para intentar de solucionar gran parte de los problemas y para que el desarrollo humano alcance a todo el mundo, solucionar el tema de la sanidad universal como un bien humano, el acceso a los fármacos de una forma fácil y la educación. La educación es básica. La educación es básica para son los cimientos de una sociedad con un desarrollo humano alto o muy alto. A pesar de toda esta importante desigualdad que podemos apreciar en el mundo entre aquel cuartil más de los países con un desarrollo humano muy alto y aquel último cuartil de los países con índice de desarrollo muy bajo, han existido importantes avances incluso entre esos países más pobres. Y aquí nos remitimos a las cifras oficiales que dan organismos supraestatales o mundiales como la ONU o sus organismos asociados. A partir del siglo XIX hay un progreso en la condición humana. Algunos países subsaharianos tienen una esperanza de vida de 48 años, que es más, aunque nos parezca poco, lo es poco, es insuficiente, pero es más de lo que tenían en 1870, a finales del siglo XIX, los países más pobres que tenían, o sea, más prósperos, perdón, que tenían una esperanza de vida, Gran Bretaña en aquella época, entre 41 y 44 años. A día de hoy está la esperanza de vida de los países más pobres, media, países subsaharianos, en 48 años. ¿Vale? Los factores interrelacionados ligados a la prosperidad económica y al desarrollo tecnológico tienen que ver con un aumento de la productividad agrícola, una mejora de los sistemas de transporte más accesibles, más baratos, una higienización, más higiene en los pueblos y en las ciudades, unos sistemas de alcantarillado, de aguas residuales y de acceso al agua potable, un mayor avance en la medicina y una mejor red sanitaria. En la segunda mitad del siglo XX, el economista Crafts, a través de una serie de estadísticas estudiadas por él, afirma que hay un notable crecimiento del índice de desarrollo humano general. Hay una difusión, se incrementa la difusión de innovaciones con más facilidad, como los avances agrícolas, industriales, las nuevas tecnologías, las mejoras sanitarias, el transporte accesible, la educación, un mayor desarrollo tecnológico y que se da sobre todo a partir de los años 50. ¿Vale? Luego, para concluir este tema introductorio de términos y de grandes estadísticas y demás que estudiamos, la gente que nos dedicamos a esto, estudiantes, como es mi caso, y profesionales, historiadores profesionales, tenemos que hablar de los objetivos del milenio. El desafío de la humanidad en el siglo XXI es la universalización del desarrollo humano. Y para ello, la cumbre del milenio en la ONU del año 2000 planteó 8 objetivos para el año 2015, ya pasado, como reducción de la pobreza y el hambre, extensión de la educación primaria, promoción de la igualdad entre géneros y la promoción del género femenino. Muy preocupante la situación de la mujer en los países con índice de desarrollo humano bajo, medio, alto y también muy alto. Hay importantes diferencias. Cuanto más bajo es el índice de desarrollo humano, más diferencias de género y más problemas para el género femenino hay con respecto al masculino. Pero no quiere decir que los países desarrollados con un índice de desarrollo humano muy alto no siga existiendo brechas de género, brechas salariales, brechas sociales y
y demás. Sostenibilidad del medio ambiente es otro de los grandes desafíos. Yo diría que aquí también me baso en la subjetividad, pero me baso en las voces. Mi subjetividad parte de lo que he visto, de lo que he leído. No es una subjetividad, no es una creencia. Me he leído libros y he consultado a muchos expertos durante mucho tiempo y me he ido forjando la idea, además de la propia percepción, que estamos en un momento muy peligroso para el medio ambiente. Y si el medio ambiente cae, el ser humano va a caer también. No valen islas, por mucho que algunos se empeñen. Naomi Klein, en el libro este de No vale con enfadarse, hay que hacer algo más, acabo de leer, señala que vaya, ella cree que la élite económica mundial, los más ricos del mundo, se están construyendo, están adaptando islas al margen de las catástrofes medioambientales. Bueno, eso puede valer para islas que les cuidan de las catástrofes medioambientales, cada vez son más destructivas y más frecuentes también debido a este preocupante cambio climático y contra el que están luchando los científicos y al que a día de hoy se le está prestando poca atención por parte de algunos poderes. El país que tiene más fuerza en el mundo tiene un presidente negacionista del cambio climático, entonces ahí nos podemos hacer una idea de por dónde van los acuerdos. Está dedicándose a romper acuerdos que costaron muchísimo. El poco avance que se había logrado hasta ahora, si lo empieza a romper el país más poderoso, detrás de él van otros. Brasil, que tiene la selva amazónica como el pulmón del mundo y demás, pues esto pudiera convertirse en una auténtica catástrofe mucho antes de lo que los científicos nos están alertando. Entonces yo creo que debe ser la prioridad número uno. Primero, luchar contra la ignorancia, hacerle más caso a los científicos, a sus propuestas y, en segundo lugar, la opinión pública tiene un peso importantísimo en todo esto, la propia sociedad, en la que tiene que exigir, que reivindicar, que se tome como prioridad absoluta la defensa del medio ambiente en nuestras pequeñas parcelas locales, en los ámbitos más generales y sobre todo a la hora de tomar acuerdos mundiales, el multilateralismo. Tenemos que defender el multilateralismo. Es la única manera de poder superar estos retos que tiene la humanidad. No, en un mundo globalizado no caben estos nacionalismos que están surgiendo sin ningún tipo de base científica o que están reviviendo hoy en día. Bueno, seguimos. Es importantísimo también en cuanto a los objetivos del milenio que se habían marcado, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud maternal, ¿vale? La lucha contra las grandes epidemias y enfermedades como el SIDA, el paludismo, y fomentar de una manera más creíble y más incrementar la cooperación mundial para el desarrollo. Este primer tema introductorio tiene una última parte en la que habla de la gran recesión, que no voy a comentar aquí, simplemente hacer una alusión a que la gran recesión se le llama en términos históricos a la recesión que estamos todavía padeciendo en muchas sociedades que empezó en el año 2008. Es una crisis que tuvo un origen financiero, económicamente surgió en Estados Unidos, pero se expandió rápidamente por todo el mundo, una economía global, de mercado global, en la que las peculiaridades regionales y por países pues jugaron un papel muy importante a la hora de afrontar caídas en su Producto Interior Bruto bastante fuerte, bastante acusadas, problemas de deudas, problemas de intereses, primas de riesgo, todo esto que sabemos en el mundo occidental se acrecentó en algunos países debido principalmente a la burbuja inmobiliaria que estalló en países del sur de Europa, España, Portugal
Italia, Irlanda, Grecia. Grecia ha sido el país más afectado, además estuvo muy en la picota de la información, muy en la actualidad, hace 3-4 años, debido a su oposición a implantar los planes bestiales de austeridad que tenían preparados tanto los gerentes de la Unión Europea como los del Fondo Monetario Internacional y las instituciones económicas que manejan el tinglado económico del mundo. Bueno, voy a hacer el segundo tema y voy a cerrar este vídeo con el segundo tema. Voy a explicarlo un poco por encima. En él se habla de la transición demográfica y el cambio social. La introducción es que más de 7.000 millones de habitantes pueblan el mundo a día de hoy, con un crecimiento espectacular de esta población mundial a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente hay una tendencia a la desaceleración por un descenso de la natalidad general, que empieza a generar problemas de poblaciones sumamente envejecidas en algunos países con índice de desarrollo humano muy alto, como es el caso de Japón. Son contradictorias consecuencias del desigual avance del proceso de transición demográfica. Voy a dejar el vídeo aquí y lo retomo en un vídeo posterior, porque es algo más denso de lo que yo esperaba y bueno, no quiero hacer los vídeos demasiado largos. En cualquier caso, a modo de resumen, este marco general, estos 6 temas que nos ponen, nos enmarcan la situación actual y nos remiten a los orígenes de la situación actual, desde la caída del muro de Berlín, la caída del bloque comunista, hasta hoy. Han pasado muchísimas cosas en el mundo que son materia de estudio por parte de historiadores, de analistas políticos, analistas económicos y sociólogos y de otros ámbitos, incluso psicólogos sociales y demás. Gente en general, científicos medioambientales, científicos médicos, todos los ámbitos de la ciencia han tenido unos cambios brutales en estos últimos 30 años. Entonces, bueno, seguimos en un vídeo posterior analizándolo.